Muy buenas tardes a todas las maestras, los maestros, las personas que hoy nos acompañan. Nos da muchísimo gusto recibirles como cada martes en un mes que hemos titulado el mes de las tradiciones. Estas fiestas, este fin de año, muchos de las actividades que se realizan alrededor de la Navidad pues siempre nos llaman un poco a la reflexión y no quisimos desaprovechar este mes de diciembre para trabajar, para pensar sobre algunas de las tradiciones. Y el día de hoy la maestra Caridad Yela va a compartir con nosotros el tema de estas tradiciones perdidas o transformadas. Ella nos va a invitar a pensar, a reflexionar sobre todos estos rituales, eventos, actividades que tenemos y el verdadero sentido que pueden tener para nuestra vida personal, para la vida familiar y por supuesto, pues hablando con maestras y con maestros en la vida escolar, que es la parte que a nosotros nos interesa que ustedes puedan aprovechar. Las personas, los maestros, las maestras que no hayan visto los otros videos, ya saben que siempre los tenemos disponible en nuestra página www.escuelasenred.com.mx por si alguno de estos temas les sirve para pasarlo en alguna de sus clases, para compartirlo con padres de familia, pues saben que estamos precisamente en la producción de este contenido para que ustedes lo puedan aprovechar. Pues le damos la bienvenida a quien hoy nos va a ayudar a reflexionar, nos va a ayudar a pensar sobre esto de las traducciones. Bienvenida, maestra Caridad Yela, y déjenme citar algunos de los datos de la maestra Yela. Ella es pedagoga y filósofa mexicana, especialista en diseño curricular y enseñanza de la historia con enfoque por competencias. Actualmente se desempeña como directora académica del Centro de Investigación y Servicio Educativo CISES, desde donde impulsa el desarrollo de modelos de aprendizaje innovadores y la mejora de la educación básica en México. Cuenta con una sólida formación académica de educación primaria, pedagogía y filosofía, complementada con estudios de posgrado y diplomados en gestión educativa y enseñanza de la historia. A lo largo de su trayectoria ha combinado la labor docente, directiva y de diseño curricular en instituciones públicas y privadas de México y Guatemala. Ha participado en la formulación de planes y programas de estudio de educación básica, particularmente en el área de historia y la asignatura estatal, y fue integrante del equipo autoral del Plan de Estudios 2011. Asimismo, colaboró en el diseño de políticas nacionales para la formación y desarrollo profesional docente, la regulación de programas de posgrado y la supervisión académica en diversas entidades federativas. Se ha desempeñado como funcionaria, como asesora académica de la Secretaría de Educación Pública y en las subsecretarías de Educación Básica y Educación Superior, así como instituciones de educación superior como la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México y la Universidad Pedagógica Veracruzana, así como directora general de alguna institución como el Colegio Lestonac en San Ángel. Yo podría seguir diciendo mucho de su currículum y no quiero dejar de insistir en su preocupación actual sobre innovación educativa, formación docente y educación sexual integral. Maestra Caridad, bienvenida y bueno, pues le escuchamos con mucha atención sobre esto de las tradiciones
una erradicación de ellas o una transformación de las mismas. La dejo en el uso de la voz. Muchas gracias, Pati. Muchísimas gracias por la invitación que me das para platicar en esta hora con las maestras, los maestros que están participando en los cursos de Grupo Loga, que nos están haciendo el favor de acompañarnos. Muchas gracias a todas y a todos, y antes que nada, pues que pasen unas felices fiestas navideñas y un excelente año 2026. Bueno, pues antes que nada quisiera pedirles, si fuera posible, que pudieran abrir sus cámaras para que nos podamos ver, para que podamos platicar más cara a cara, si ustedes me lo permiten. Bueno, pues antes que nada quiero comentarles que es muy importante que nosotros reflexionemos acerca de que las tradiciones y las costumbres de nuestro origen es lo que nos está dando una identidad como personas, una identidad como sujetos sociales y una identidad como mexicanas y mexicanos, si es que lo somos. Entonces, permítanme, quiero compartirles pantalla. Hice una pequeña presentación para hablar sobre qué es la identidad y qué son las tradiciones culturales que nosotros, de las que nosotros somos originarias porque las hemos heredado, pero también somos portadoras y transformadoras de esas tradiciones. Permítanme, voy a compartir pantalla. Un momento. Mm, Me dicen si la ven. Sí, ya Sí, se ve. sí, si la vemos, nada más falta ampliarla a formato ya de presentación, porque vemos tus láminas en un lateral, maestra Mm, Caridad. Muchas gracias. Entonces, permítanme, acá las vamos a poner acá. Ahí la ven completa. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues esta presentación se llama Rituales perdidos o transformados. Rituales o costumbres de despedida y bienvenida del año nuevo. Aquí vamos a hablar un poco entre estos rituales que podríamos nosotros pensar que son totalmente universales, que en todo el mundo se celebra la Navidad, se celebra el Año Nuevo, pero estos rituales y costumbres que tenemos generalmente son abordadas, son estudiadas por una disciplina que es importante que la identifiquemos. Esta disciplina es la antropología cultural, es decir, lo que nosotros sabemos acerca de nuestras tradiciones y costumbres, una ciencia ya se ha encargado de estudiarlas. Esta ciencia es la antropología cultural. La antropología cultural nos ayuda a conocer cómo están conformadas las organizaciones sociales a las que pertenecemos, en este caso la familia, la escuela, la comunidad, el barrio, eh, la localidad donde vivimos, el estado donde vivimos, el país y así sucesivamente. ¿Cuáles son los productos que surgen de esta relación que tenemos nosotros como organización social con relación a los recursos naturales con los que contamos, con relación a la herencia que hemos recibido del pasado? ¿Cuáles son esos productos culturales que nosotros estamos recibiendo? ¿Cuáles son las técnicas que estamos desarrollando, las artes, los instrumentos, los objetos o los artefactos y los productos y los alimentos y formas de vestir que acostumbramos nosotros? Sabemos nosotros que, por ejemplo, en esta temporada comemos ciertos alimentos que no comemos todo el año. Por ejemplo, en nuestra cultura es muy común dar la idea de que el año nuevo se tiene que celebrar con abundancia y prosperidad. Entonces servimos, por ejemplo, pavo, servimos bacalao o servimos romeritos y tortitas de camarón con mole, servimos tal vez una pierna o tal vez un lomo. Nos vestimos de una forma especial
usamos atuendos calientes, pero también con simbolismos, o podemos usar algún vestido de noche o de cóctel para dar esa idea en la reunión familiar de que estamos celebrando algo muy importante y trascendente en nuestras vidas. Pensamos en colocar una mesa especial con mantelería, con cubiertos, con vasos, platos especiales, con cierta iluminación, cierta decoración que nos dé ese ambiente. También utilizamos lenguajes especiales, comportamientos colectivos y costumbres que puedan ir dando pautas de nuestra conducta que van formando rituales. Esos rituales son parte de nuestras creencias y también surgen de nuestras prácticas religiosas. De ahí vienen las costumbres, los mitos, las normas, los valores, en fin, una serie de situaciones que nos ayudan a guiar nuestro comportamiento para integrarnos dentro de este grupo social al que nosotros nos sentimos que pertenecemos y donde cada uno de los seres humanos somos producto, somos portadores y productores de esa cultura. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, somos producto de la cultura que formó a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros padres y nosotros que somos sus hijos, pero al mismo tiempo somos producto de esa herencia cultural del pasado y al mismo tiempo somos portadores de esa cultura que hemos nosotros recibido. Todo lo que nosotros hacemos, lo que decimos, cómo comemos, cómo nos vestimos, viene de toda esa herencia cultural y somos portadores de esa herencia cultural que hemos recibido. Y al mismo tiempo somos productores de cultura. Es decir, nosotros al transformar las enseñanzas que recibimos de nuestros antepasados, estamos hablando de nuestros bisabuelos, pero nos podemos ir más para atrás, podemos recordar aquellas anécdotas que nos contaban nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, de cómo se hacían las cosas antes y tratamos de reconstruirlas a través de, por ejemplo, recetarios de cocina antiguos, de alguna mantelería, algún bordado que tenemos de la abuelita, algún tejido, y tal vez tratamos de reconstruir ese bordado o ese tejido o ese guiso que hacía la abuelita, pero a lo mejor ella no nos dijo algunos trucos o hay ingredientes que ya no tenemos, entonces los sustituimos por otros. Por ejemplo, si hablamos del famoso bacalao a la vizcaína, mi abuelita era tradición en mi familia que cada Navidad se hacía bacalao a la vizcaína, pero bacalao que tenía que ser noruego, comprado de la tienda de productos ultramarinos en el centro. Venía empaquetado, salado, y luego mi abuelita lo desalaba con leche. Le metían litros de leche y leche y leche para poderlo desbaratar. Y luego se tenía que lavar 5 veces y luego se hacía una cacerola enorme con aceite de oliva española, por supuesto, se ponían aceitunas, se ponía a hacer una serie de puré por ejemplo, puré de tomate, tenían que ser tomates naturales, cocidos, se tenían que filtrar con paños especiales y hacer todo este procedimiento se hacía en días y días y días de preparar el bacalao. Ahora, ¿qué hacemos? Pues hemos sustituido el bacalao por atún. Hemos sustituido el jugo de tomate por puré de tomate de una marca del Monte o lo que sea, y hemos ido sustituyendo unos productos por otros. Y resulta que a lo mejor nos sabe mejor o nos sabe más o menos igual, pero no podríamos conservar esas mismas tradiciones. ¿Qué diríamos ahora si tuviéramos que lavar el bacalao con 5 litros de leche 5 veces? Pues diríamos, pues qué desperdicio, ¿cómo van a hacer eso?
Pues así es, entonces son esas costumbres y esas tradiciones que las tenemos que ir adaptando a la realidad en la que vivimos constantemente. Entonces nosotros a la vez que heredamos esas tradiciones a nuestras hijas, a nuestros hijos, las vamos a heredar con un ciertos sesgos de cambio, con ciertos sesgos de transformación que vamos haciendo para que se conserven esas tradiciones, pero al mismo tiempo nosotros ya las recreamos de otra manera. Entonces, todas estas tradiciones que nosotros conservamos, estas costumbres, estos ritos que nosotros estamos trabajando con ellos, estamos conviviendo cotidianamente con ellos, todo esto nos da una identidad. Nos da una identidad como familia, nos da una identidad como, como como ciudadanos de un estado, como ciudadanos de un país o como habitantes del mundo. Entonces, como decía la maestra Patti, yo estuve viviendo en Guatemala 6 años. Entonces a mí se me hacían rarísimas las costumbres que ahí tenían. Por ejemplo, en la Navidad yo recuerdo perfectamente que para ellos era muy importante poner lo que nosotros llamamos nacimiento, pero no le llamaban nacimiento, le llamaban el Belén, ponían el Belén, pero el Belén lo adornaban ¿cómo diríamos? Con unas cadenas, digamos así, donde en unos hilos metían tejocotes. Todos los tejocotes los ponían en unos hilos larguísimos y con los tejocotes adornaban los árboles de Navidad y adornaban los nacimientos. Con los tejocotes, ellos no se comían los tejocotes, era la fruta para adornar el nacimiento. Y debo de decir que eran unos tejocotes muy pequeñitos, con muy chiquitos, no eran los tejocotes grandes que aquí nosotros acostumbramos comer para hacer dulce en almíbar de tejocote. Nosotros generalmente el tejocote lo usamos para hacer dulce en almíbar. Allá lo usaban para hacer cadenas y poder adornar el nacimiento con el tejocote. Entonces, son costumbres que aparentemente todos vivimos lo mismo, pero no, cada quien tenemos interpretaciones diferentes de cómo lo vamos viviendo, sobre todo porque tenemos orígenes históricos y culturales diferentes. Permítanme. Ustedes saben que, no sé si ustedes sepan, pero en la mayoría de los países celebramos la Navidad, pero hay muchos países del mundo que no celebran la Navidad. Aquí yo me puse a investigar, bueno, en realidad nosotros pensamos que la celebración navideña es una celebración universal, pero no es así. Hay muchos países, bueno, no tantos, pero son bastantes países del mundo que no celebran la Navidad. Estamos hablando de 15 países de los 197 países que existen, aunque aquí también hay una serie de discordancias porque en unas fuentes te dicen que tenemos 199 países, en otras fuentes te dicen que nada más tenemos 197 o en la ONU nada más reconocen a 195 países. Bueno, de los 15 países que no celebran la Navidad, estamos hablando de Afganistán, Arabia Saudita, Brunei, China, Corea del Norte, Irán, Israel, Japón, Líbano, Malvinas, Mauritania, Somalia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Ustedes me van a decir, ay, pero si están muy lejos de aquí, pues sí, están en Asia, están en el están en el Medio Oriente y están en Oceanía. Pero lo más curioso es que tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, que Israel, donde nació Jesucristo, no celebra la Navidad, porque para la religión judía, Cristo, Jesús, no fue el Salvador del mundo y entonces
no deberíamos de celebrar la Navidad de acuerdo al pensamiento judío. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que nosotros estamos celebrando una fiesta que tiene un origen judeocristiano, ahí es donde tenemos una situación ahí que se nos tuerce un poquito. A ver, estamos celebrando el nacimiento de un judío, que es Jesús, pero este judío vino a crear una religión distinta a la judía, pero su origen es judío. Entonces, su herencia cultural de Jesús es judía, pero él al recibir toda esa herencia cultural que está establecida en los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, hace una transformación de esa religión y la transforma en lo que sus discípulos llamarían cristianismo. Esto es muy trascendente para que entendamos antropológicamente cuál es el origen de la Navidad y que no nos quedemos solamente en la superficie de lo que nosotros pensamos que deberían de ser estas tradiciones y de dónde vienen estas tradiciones. Entonces, pensemos en estos países que para ellos no tiene ningún significado la Navidad. Entonces, es tratar de entender desde otra perspectiva cómo nos ven a nosotros diferente, como nosotros los vemos a ellos, porque nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos es normal y que lo que hacen otras personas no es normal, es raro. No, ellos nos ven como raros a nosotros y piensan que realmente estamos haciendo algo extraño. Pero bueno, eso es una forma, una perspectiva diferente de verlo. Entonces, también hay otra situación que tendríamos que platicar. En este sentido me refiero a los países que no celebran el Año Nuevo Gregoriano. Si ustedes saben, nuestro año nuevo no se celebra en todos los países del mundo. Hay muchos países donde su calendario no se rige por nuestro calendario oficial que se conoce como el calendario gregoriano. Está Israel, Israel celebra su año nuevo judío en septiembre, entre septiembre y octubre y se rige por su calendario hebreo. Es decir, ellos no pueden considerar la historia del tiempo, la línea del tiempo histórica, en su concepción que tenemos nosotros como antes de Cristo y después de Cristo, porque para ellos Cristo en realidad no es un personaje histórico relevante. Por lo tanto, su tiempo histórico se mide de una forma muy diferente a la de nosotros. Por eso Israel tiene muchísimos años más que está contando en su calendario que nosotros. Lo mismo pasa con Irán. Irán celebra el Nowruz en marzo, que es de acuerdo a su calendario persa. En Arabia Saudita celebran el Año Nuevo Islámico de acuerdo al calendario lunar y ese Año Nuevo se denomina como Maharam, ya me acuerdo, Maharam. Y el Año Nuevo para Arabia Saudita, este 2026 va a ser el 16 de junio. Luego en China se celebra el Año Nuevo Lunar entre enero y febrero. ¿Se acuerdan que nosotros por alguna causa, no sé si pasa en otras ciudades, pero en la Ciudad de México siempre andamos buscando cuándo se celebra el año Nuevo chino para ir a celebrar en el barrio de la calle de Dolores, enfrente de la Alameda Central, porque se hace una fiesta padrísima, salen unos dragones así en forma como de títeres gigantes. Creo que eso pasa también en San Francisco. Entonces, la cultura de otros países también se empieza a entrelazar con nuestra cultura y entonces de repente nosotros celebramos el Año Nuevo del calendario gregoriano, pero también nos gusta irnos a asomar a ver qué están haciendo en el barrio chino mexicano. Ese día
buscando cuál es la fecha exacta donde se va a celebrar el Año Nuevo chino y luego hasta queremos saber cuál es el signo del Año Nuevo que toca en ese día. Creo que estamos ahora en el Año Nuevo en el 2025, creo que es el año del conejo. No sé cuál es el año que sigue, pero ya nos enteraremos. Después tenemos Etiopía, que se celebra el Enkutakash, que se celebra entre septiembre, en el mes de septiembre, de acuerdo al calendario etíope. Afganistán celebra, igual que Irán, celebran el Nowruz en marzo, cuando llega la primavera. Ellos pues tendrían un poquito más de lógica de celebrar el año nuevo cuando inicia la primavera. No, en nuestro caso, que es a la mitad de diciembre, a la mitad del invierno, es cuando estamos celebrando el año nuevo en nuestro calendario gregoriano. Y tenemos Sri Lanka, que celebra en abril, de acuerdo a su astrología singalesa. Y tenemos la India, que celebra el Año Nuevo Hindú entre marzo y abril. Es decir, son 8 países que no utilizan el calendario gregoriano para medir el Año Nuevo. Ahora vamos a ver qué es eso del calendario gregoriano, ¿verdad? Ya me estoy diciendo, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues resulta que nuestro calendario no es tan antiguo como pensamos. Originalmente, después de la caída del Imperio Romano, se estableció una serie de calendarios romanos y fue cuando el Papa Julio VI estableció un nuevo calendario, pero ese calendario estaba muy desfasado con los 12 meses que conocemos ahora. Entonces, ese calendario era de 10 meses y fue el Papa Gregorio, Gregorio XIII en 1582 cuando estableció por fin este calendario de ciclo solar, es decir, donde estamos interpretando el tiempo que tarda el planeta Tierra en darle la vuelta al Sol. Por eso es un calendario de ciclo solar y consta de 365 días y se adiciona un día extra cada 4 años. A eso se le conoce como años bisiestos. Es decir, incluso el calendario gregoriano de 365 días, en realidad le falta un cachito para completar un día más que tardaría la Tierra en darle la vuelta al Sol. Y ese pequeño cachito se va juntando cada 4 años para integrar un día más. Entonces, cada 4 años hay un día más en ese año. Entonces, tenemos cada 4 años un año de 366 días. Eso le llamamos años bisiestos. Este calendario, estamos hablando de que en 1582 se estableció el calendario gregoriano de 365 días con 12 meses, que es el que nosotros usamos actualmente. Estamos hablando de que en 1492, cuando llegó Cristóbal Colón a América, todavía no existía este calendario. Faltaban casi 100 años para que se inventara. Entonces estamos hablando de que el tiempo, como lo medimos, como lo establecemos, es totalmente una construcción social. Y como construcción social, nosotros nos estamos rigiendo por estas situaciones donde todos nos ponemos de acuerdo en un determinado momento para decir, esto es un año y empieza aquí y termina acá. Todos estamos de acuerdo, bien, vámonos. Es decir, hay muchas cosas aleatorias que nosotros estamos construyendo y creando, que no es que estén dadas de por sí, sino que nosotros lo establecemos de acuerdo a la construcción social y al grupo social al que nosotros estamos perteneciendo. Por lo tanto, las costumbres, las tradiciones que estamos nosotros viviendo,
están transformándose constantemente, no son siempre las mismas, están cambiando constantemente. Entonces tenemos que en el siglo XVI los países católicos adoptan el calendario gregoriano. Ya todos los países católicos lo adoptan. O sea, estamos hablando de que en el siglo XVI se adopta el calendario gregoriano en los países católicos. Después, en los países protestantes se adopta en el siglo XVIII y en los países ortodoxos se adopta hasta el siglo XX. Ortodoxos me refiero, por ejemplo, a los países, a Rusia, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que oficialmente, para entendernos todos en el mundo, utilizamos el calendario gregoriano, pero porque todos los países que no concuerdan con la cultura cristiana hacen esa concesión de aceptarlo, aunque internamente en sus culturas no están viviendo en el año 2025, están viviendo en muchísimos años más de los que nosotros estamos contando. Acuérdense también que nosotros estamos viviendo en un proceso donde establecemos el proceso histórico a partir de una fecha establecida cuando estamos suponiendo o establecemos que nació Jesús, Jesús de Nazaret, que nació teóricamente, de acuerdo a la tradición cristiana, el 24 de diciembre del año uno. Es cuando empezamos a contar el año uno. Antes de su nacimiento se cuentan hacia atrás los años. Entonces estamos hablando de épocas antiguas donde estamos hablando de civilizaciones que existieron 200 años antes de Cristo, o 100 años antes de Cristo, 50 años antes de Cristo, más o menos para tener una perspectiva del tiempo que ha pasado. Y todos los años que contamos a partir del año cero, cuando nace Jesús, estamos contando que son de allí en adelante todas las fechas que son después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Entonces, estamos fundamentando el ritmo de nuestro calendario, el ritmo de nuestra vida a partir del nacimiento de Jesús de Nazaret. Es decir, está fundamentado en una fe y en una creencia religiosa 100% y que todo el mundo lo aceptó que fuera así. Entonces, a partir de ahí, eh, tenemos otros pueblos que utilizan otras formas de medir el tiempo. Entonces, en nuestro caso, estamos midiendo el tiempo a partir del nacimiento de Jesús. Por eso es tan importante. Otra cosa que es muy importante es reconocer que se tiene la certeza de que Jesús de Nazaret no nació en invierno. No pudo haber nacido en invierno porque se hubieran congelado y que históricamente el proceso de descenso este, ya se me olvidó, bueno, el rey en ese momento para censar a todos los habitantes de Judea, no fue en invierno, fue en verano. Entonces es muy probable que el nacimiento de Jesús no haya sido en diciembre, sino que lo hicieron coincidir con las fechas de celebración del invierno del dios, del dios, eh, bueno, de la celebración del sol más importante que tenía que ver con la cultura romana. Entonces, estamos hablando de que son construcciones sociales, convenciones, donde todos nos ponemos de acuerdo para decir que fue ese día en ese momento. Y de ahí vienen todas las tradiciones que después hemos estado viviendo.
Entonces, ahora vamos a hablar sobre las tradiciones navideñas y de Año Nuevo. Yo aquí les puse las tradiciones navideñas de ayer, las que yo recuerdo que se hacía en mi infancia, que mi abuelita y mis abuelitos me platicaban cómo eran las navidades antes, antes de este año 2025. Primero, la tradición navideña iniciaba con, con las 9 posadas que se celebraban a partir de hoy, del 16 de diciembre. Se hacía una posada cada día, contando 9 posadas y la última, la novena, era el 24 de diciembre. ¿Por qué 9? Primero, porque si ustedes se dan cuenta, cuando una persona fallece, se hace el novenario de rosarios o se hacen novenarios a la Virgen de Guadalupe o alguna situación religiosa. Bueno, porque para la religión católica el 9 es el número de la perfección, porque son el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un trino. Entonces, 3 veces trino significa que es 3 veces perfecto. Entonces, cuando hablamos del número perfecto para la religión católica, es el número 9. Entonces, de ahí que se hagan 9 posadas o se haga el novenario de alguna oración. Entonces, se habla del novenario, entonces se hacen 9 posadas. Aquí nada más un paréntesis, cuando se, así como el número 9 es el número perfecto, porque estamos hablando de 3 veces trino, es decir, 3 veces el triángulo que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El número 6 es al revés, el número 6 es el número imperfecto y repetido 6 veces, 666, es el número de lo imperfecto. Entonces el 666 representa lo imperfectísimo, es decir, el demonio. Por eso el demonio se representa con el número repetido 3 veces 6, porque es el imperfectísimo. Bueno, ese es nada más es un breviario. Saliéndome del tema, regreso con el tema de las posadas. Entonces se hacían 9 posadas, una cada día hasta el día 24. En la posada se cantaba la letanía de la posada, villancicos y se alumbraba con velitas y luces de bengala. No se utilizaban cohetes, se utilizaban las luces de bengala, que son unos como pequeños alambritos que seguramente ya conocen, que tienen un poquito de pólvora y salen como pequeñas estrellitas. Luego, se partía la piñata. Toda la piñata siempre era de barro, estaba rellena de fruta y en forma de pico, con 7 picos, que representaban los 7 pecados capitales. Por eso la piñata representa el mal. Y cuando rompemos la piñata, estamos rompiendo el pecado y entonces sale el bien de la piñata representada por frutas de la temporada. En este caso la fruta eran mandarinas, jícamas, tejocotes, em, a veces ponían guayabas, en fin, fruta, era lo que se acostumbraba a poner, cañas, por ejemplo, también. Y luego se hacían el obsequio de aguinaldos, que eran pequeñas canastitas, donde se le daba a los niños lo que se llamaban colaciones. Se me hace tan increíble que ya no existan las colaciones, pero pero Pati me va a entender. No sé cómo explicar qué son las colaciones si no las han visto nunca, pero las colaciones eran unas especies de caramelos blancos, no eran transparentes, eran hechos de azúcar, por supuesto, eran pequeños caramelos, y pintaditos, algunos estaban pintaditos de colores pastel.
por ejemplo, rosa, azul, amarillo, verde, de colores pastel y blancos. Entonces se daban las colaciones y, y después se repartía generalmente ponche y tamales. Siempre las posadas eran en la noche y se repartían ponche y tamales. Y antes de iniciar la primera posada, ya se debería de haber tenido puesto el pesebre, el nacimiento o Belén, según como cada persona le decía. El nacimiento era imprescindible y algunas casas de repente tenían árbol de Navidad, si es que eran así como muy elegantes o muy, hoy se diría muy fifís, ponían un árbol de Navidad, pero era muy raro. Entonces, esto era la Navidad tradicional. Y por otro lado, tenemos ahora cómo es las tradiciones del Año Nuevo. Había un dicho popular que decía que siempre eso lo repetían todas las abuelitas: año de nones, año de dones, año de pares, año de males. Empezaban las predicciones. O sea que en este año, pues son año de pares, de número par, entonces sí, vamos a tener males según esto, y supuestamente el 2025 fue año de dones. Entonces, por ahí empezaba la tradición de decir, ¿qué año es? ¿Es año de pares o es año de nones? En Año Nuevo se prendían fuegos artificiales para marcar el inicio del Año Nuevo. Siempre habría fuegos artificiales en todas las casas. Toda la ciudad amanecía oliendo a pólvora porque se prendían muchísimos fuegos artificiales, muchísimos cohetes, bueno, en una enormidad de cohetes que se prendían. Las iglesias daban las 12 campanadas para establecer cuáles serían el inicio para despedir al año viejo e iniciar el año nuevo. Siempre se hablaba de despedir al año viejo e iniciar el año nuevo. Eh, se comían, creo que seguimos haciendo eso, se comían 12 uvas para la buena suerte, se compartían abrazos, todo el mundo se deseaba un feliz año nuevo y durante el día 31 se elaboraban pequeños muñecos o grandes muñecos, depende de la familia, grandes muñecos de cartón con engrudo y se prendían fuego para despedir al año viejo. Todo lo viejo se sacaba, se tiraba, se trataba de hacer un aseo a la casa profundo, donde se barría la casa de adentro hacia afuera, sacando hacia la puerta toda la basura, todo lo viejo, y junto con ese muñeco de cartón que se hacía, se prendía fuego a la basura. Y luego bueno, se hacía obviamente la cena de Año Nuevo y luego venían las famosas cabañuelas. El, el 1 de enero, cada, las cabañuelas, no sé si ustedes hayan oído hablar de ese dicho, que cada, cada día de los primeros 12 días de enero representa el clima que va a haber en cada mes del año. Es decir, en enero, la primera cabañuela era cómo estaba el clima el 1 de enero, querría decir que así iba a estar todo el mes de enero. El segundo día representaba el clima que iba a haber en febrero. El tercer día de enero representaba el clima que iba a haber en marzo. El cuarto día representaba el clima que iba a haber en abril y así sucesivamente. A eso se le llamaban las cabañuelas. Entonces, las familias se ponían muy atentas para anotar habían estado las cabañuelas en cada uno de estos días y entonces anotarlos y así predecir cómo iba a venir el año, cómo iban a estar el clima del año. Y pues el 1 de enero toda la familia, cada uno se sentaba a escribir su lista
de buenos propósitos. Se escribía su lista de buenos propósitos y pues ya iba tachando los que iba logrando hacer en ese momento. Bueno, pues aquí voy a dejar de compartir un momento y pues me gustaría compartir con ustedes lo que hemos platicado hasta ahorita. Como ven, este, no sé si ustedes sabían todo esto sobre la Navidad y el Año Nuevo. em, si ustedes conocen estas tradiciones, si las siguen haciendo en su casa, si ya no las hacen. Las posadas, por supuesto, han cambiado muchísimo y ahora las posadas se interpretan como fiestas para ir a bailar, para poner música ahí guapachosa, tomar, tomar cubas generalmente, tal vez hacemos algún ponchecito. eh, pues no sé, yo me acuerdo que antes las posadas incluso se cerraban las calles para hacer la posada de la cuadra y entonces cada casa hacía una posada cada día de esas nueve posadas que había que hacer. ¿Qué opinan? A ver, cuéntenme, ¿cómo pasan ustedes sus navidades? ¿Cómo pasan ustedes sus años nuevos? Mientras los maestros y las maestras, Cari, van por aquí comentando, déjame decirte que los maestros que se han identificado nos dicen que nos acompañan del estado de Guanajuato, de Tabasco y del estado de México, por lo menos los que nos han dicho desde dónde nos acompañan. Y por supuesto, Cari, que una de las primeras cosas que me quedo pensando con todo esto que nos dices es la importancia de aprovechar las fiestas, cualquier fecha, cualquier festividad, cualquier evento, para que los chicos investiguen y puedan comparar cómo lo viven en diferentes países. Y el origen, si puede ser cívico, si puede ser religioso, si puede ser más bien un evento político, que hay muchos eventos que nosotros festejamos y que tienen como esa intención con el propósito de que los chicos a partir de esa investigación siempre sean curiosos, siempre traten de preguntarse y puedan comparar y finalmente decidir, ¿no? Porque pues hay tradiciones, hay eventos, hay festejos, hay actividades pues que nos gustan. Y creo que tiene que ver con un segundo aspecto que tú tratas, Cari, que es esta necesidad del ser humano de ser cíclico, ¿no? Nos gusta, por eso festejamos el cumpleaños, los aniversarios, siempre festejamos que si ahora estamos del aniversario de haber llegado a la casa o de haberla comprado, esta ciclicidad me parece que le da seguridad a la persona y siempre nos da esta sensación de un recomienzo, de borrar como algunas cosas que hayamos hecho mal y me parece que eso también es algo que debemos con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, bueno, ir también ubicando y que ellos lo identifiquen. Y por supuesto, Cari nos ha señalado un tercer elemento importante de las tradiciones, que es la intención, ¿no? Si hay personas que tienen una intención profundamente religiosa o social o cívica o cósmica, ¿no? Hay tantas visiones, pero es muy interesante ver esas intenciones que cada uno le pone y pues compartirlas, ¿no? Nosotros hemos visto que en las familias para despedir el año hay una enorme cantidad de rituales con intención, ¿no? Que si ahora quiero más felicidad o quiero más amor o quiero más dinero, entonces traemos monedas, las aventamos de determinada manera. Si quiero viajar, saco la maleta y le doy una vuelta. Me parece
porque eso nos permite esa revisión. Entonces, entre la necesidad de investigar y conocer, la necesidad de cerrar y abrir ciclos y la necesidad de revisar nuestras intenciones, me parece que ha sido parte de lo que tú nos has compartido hoy. Déjame decirte que por acá nos han compartido las colaciones, ¿no? Que están ahí muy puestas en el chat. Alguien, la maestra Ana Casillas nos ha compartido las colaciones. Yo recuerdo, pues, que eran los dulces de antes y como ella bien nos dice, tenían un pedacito de cítricos adentro, ¿no? Entonces llegabas y te topabas como con ese trozo de limón o con ese trozo de naranja, o a veces traía canela azucarada. Bueno, pues eran parte de esta evolución que tú nos has dicho. No, hombre, ahora ya a las piñatas no les ponemos la fruta, les ponemos dulces empaquetados. Bueno, pues es parte de esta transformación. Lo que sí me parece que es muy interesante es cuando los chiquillos se dan cuenta que la piñata hay que romperla, porque hay que romper. ¿Con qué? Pues si es una intención religiosa, pues con esas cosas que hemos hecho mal. Si es una intención cósmica, con romper lo que no nos gustó más del año. Si es una intención cívica, pues romper aquellas situaciones que vamos a mejorar. Me parece que revisar en este fin de año, revisar en estas fiestas nuestra intención, nuestros ciclos y por supuesto compararlo y compartirlo con otros siempre es muy interesante. Pero a ver, maestros, por favor, díganos algún dulce, alguna actividad que tenga estas tres cosas. ¿Por qué lo celebran o cómo lo celebran? ¿Qué representa en los ciclos de estas festividades? Pues nos daría muchísimo gusto escucharlos. Me voy a formato galería, Cari, si me lo permites, Claro para que que sí. los maestros puedan abrir. No sé quién quiera Hola, participar. Ah, la yo. maestra Ana Casillas. ¿Cómo estás, maestra Ana? Qué gusto. Ana, Gracias, Pati. Un gusto de estar aquí. Qué bueno que entré y qué lindo recuerdo nos trajiste, Cari, con todas estas historias, ¿no? Y sorprendida, yo nunca hubiera creído que Israel no la festejara, ¿no? Dices tú como si ahí nació. Pero bueno, ya con toda la explicación nos queda listo, ¿no? En casa, mi mamá hacía un pastel de frutos secos y ese pastel de frutos secos se hacía con mucha anticipación y precisamente era un pastel que tenía, por ejemplo, piloncillo. Se quemaba el piloncillo o se derretía, por así decirlo, así como cuando haces flanes, que pones el azúcar caramelizada y luego ya le pones la pasta y todo, pero tenía frutos secos, pero el chiste era que tenías que hacerlo con mucho tiempo y luego envinarlo, ¿no? Entonces era como todo un ritual de que es que hay que envinar el pastel, ¿no? Entonces era como esa preparación y esa lo que me evocó es la convivencia familiar que se hacía en torno a todas estas preparaciones, ya fuera la piñata, las posadas, los cantos, la comida que se preparaba con tanta anticipación. Muchas gracias, es un lindo regalo y claro que no me acordaba de las colaciones y pero bueno, ahí está. Muchas gracias, Karen. gracias. Pero además que me parece que es un tema que debemos de rescatar con los niños, porque era parte de la paciencia, ¿no? Hoy tenemos ya los decorados navideños desde el mes de septiembre, cosa que adelanta demasiado, ¿no? Hace que no disfrutemos. Cari lo decía muy bien, se ponía el árbol de Navidad o el decorado el primer día de la posada en esta espera de los
últimos 9 días para llegar a la Navidad. Y me parece que creo que con los niños, con las niñas, el ayudar a esta paciencia, creo que sí sería bueno rescatarlo. Tenemos a la maestra María. Maestra María, tiene usted por ahí su mano levantada. Bienvenida. Tiene su micrófono cerrado para escucharla. Buenas noches. Buenas noches. Este, Siento un regocijo inmenso en el corazón al escuchar la plática. Me remonta a mis años de niñez, recordando a mi abuela. Yo soy del estado de Campeche. Qué bonito. Y abuela, en Campeche no comemos pierna horneada como en la gran mayoría de los estados, o una pierna mechada, o bacalao a la vizcaína, que yo lo llegué a conocer aquí cuando vine a trabajar a Tabasco. En el pueblo o en el estado, lo que se acostumbra mucho el 24 para cenar es el pavo relleno, en blanco, en negro o en consomé, y que fue instituido por mi abuela en la familia, así crecimos con ella, y ahora pues mi madre es lo que hace, sí, un rico caldo de pavo, un relleno blanco los días 25, los días 24, perdón, y el día 31 ella hace un consomé de pavo. Se acostumbra igual las posadas, desde el día 16 hasta el día 24. Mi abuelo fue rezador en conjunto con mi abuela, y nos gustaba a nosotros ir a esa parte, cantar y acompañar a mi abuelo, y ver cómo las familias, porque mi pueblo es pequeño, sí, es pequeño. La gran mayoría de los habitantes pues son agricultores y son artesanos. ¿Sí? Pues entonces no había en aquel entonces pues las maravillas que vemos ahora por la tecnología, pero en verdad son fiestas que, aunque sean pequeñitas, familiares, nos va metiendo en el corazón ese calor, ese deseo de estar continuamente con la familia. Sí. Y pues ya ahora con la modernización, pues ya hay luces, ya no es el arbolito de palito seco envuelto con algodón. Ahora son árboles naturales, o árboles de herrería, o de los que venden en la fayuca, ¿sí? Todo ha cambiado, pero la esencia principal, que es convivir con la familia, esa sí no se ha perdido. Y creo que hasta el fin de la humanidad vamos a seguir reuniéndonos en esas fechas tan especiales, ¿sí? Que creo que es la única temporada, la única época en que realmente toda la familia está unida, ¿sí? Y convive, ¿sí? Gracias. Al Gracias. contrario, maestra María, qué importante recordarnos que con los niños tenemos que dejar Sí, anclados momentos tan importantes como sea con la tradición, y cómo ellos también van a ir viendo lo que ya nos decía la maestra Cari, cómo se transforma. Y terminamos con la maestra Marlene, que tiene también su mano levantada. Bienvenida, maestra. Gracias, doctora Patti. Pues antes que nada, agradecerle a la doctora Caridad que nos vino a mover las emociones, ¿no? En este momento. Muchas gracias. Y pues comentarles primeramente una tradición propia de mi familia, de la infancia de mi madre, que era darnos costalitos con semillas de mostaza, porque decía que eso era tener fe y esperanza en ese siguiente año, ¿sí? Entonces era el regalarnos todos ese morralito de semillas de mostaza. Y eso no lo he visto en muchos lados. Mi madre, no sé, ella tenía esa forma, ¿no? Y bueno, desde lo que hacemos en la escuela, me gustaría platicar rápidamente. No trabajo con alumnos, trabajo con docentes. Y entonces, ¿cómo llevamos estas fechas? Tratamos de llevar estas fechas desde los tres escenarios de aprendizaje. Y entonces, desde el escenario aula,
pues ver esa parte de cómo festeja tu familia, tú, tu familia, las tradiciones en tu familia ancestrales, desde dónde vienen y rescatar toda esa movilización y después llevarlas a esta parte que nos decías extraordinariamente, Patti, desde el escenario de escuela, en los proyectos de servicio, ¿sí? A lo cultural. Bueno, ¿y cómo se hace en otros lados, no? ¿Y qué comparaciones tenemos de otros países y esto? Hacer toda esa investigación que el alumno haga y que se emocione además de que, ¿qué le gustaría? A lo mejor rescatar de otros lados Yo me para acordaba todavía que mi ser más hermana se iba a sensibles Monte las, hoy. las, las suyas, ¿no? Y Bueno, ya en mamá. el escenario comunitario, pues ya es esa invitación, ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer un proyecto comunitario desde la comunidad de aprendizaje para que todo esto se diversifique y lo hagamos así como en una verbena navideña? Y entonces es muy bonito ver a los docentes cuando cerramos con el comunitario, que los vamos a pedir posada y salimos y cantamos en el patio pidiendo la posada y otros están en la casa que nos van a recibir y darnos las colaciones y yo les doy el costalito de semillas de mostaza. Gracias, Patti. Al contrario, maestra Marlene, pues, Cari, yo te dejo el cierre, pero pues eso que podamos compartir en el café de la próxima semana, ya que cerramos por lo menos las fechas escolares para irnos a este periodo de descanso, de cierre de año, de festividad. Bueno, pues creo que es un buen ejercicio que entre todos nos platiquemos cómo cerramos el año, qué rituales generamos e ir viendo cómo se transforman, que es lo más importante. Cari, te dejo en el uso de la voz para que nos cierres esta sesión. Muchas gracias, Patti. Pues antes que nada, yo creo que es importante que ustedes platiquen con las niñas, con los niños con los que trabajan o con o los maestros acerca de las tradiciones mexicanas sobre la Navidad y el Año Nuevo. Eh, no que no digamos, no hables de Santa Claus o vamos a hacer, vamos a hablar más bien de los Reyes Magos, no, sino que dejar que cada quien haga sus propias tradiciones, que cada quien en familia vaya construyendo esas tradiciones y también en su salón, que puedan tener sus propias tradiciones navideñas, poniendo tal vez el nacimiento, tal vez un arbolito y explicarles a los niños qué es el significado profundo que tienen. Eso sobre todo, cuál es el significado de que ellos son portadores de su cultura y ellos también son creadores de la cultura que van a heredar a sus hijos. Muchas gracias y una feliz Navidad a todos, a todas, un gran abrazo, que pasen una feliz Navidad con toda su familia. Gracias. Y un mejor año. Y maestros, maestras, las dos siguientes martes tendremos retransmisiones, dos grandes programas también que se han hecho a partir de tradiciones, de temas muy importantes, así es que estará abierto el martes para retransmisiones. Nos saludaremos por si gustan estar en esos momentos. Muchas gracias, maestra Caridad, y muchas gracias a todas las maestras y maestros que hoy nos acompañaron. Felices fiestas. Hasta luego. Hasta Felices luego. fiestas. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta Bye. Ba- luego. Bye. Gracias. Excelente charla. Gracias, bye. Gracias, gracias.